Buenos días a todas las personas que comienzan a conectarse hoy lentamente a Conexión a Mamás. Quiero darles la bienvenida. Hoy es sábado 14 de junio, son las 7:03 y ya contamos lentamente a hacer la grabación de nuestro programa. Y quiero darle paso a mis compañeras de la mesa de trabajo. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Jessica. ¿Cómo amanecen ustedes? Hoy está haciendo frío en Medellín. ¿Cómo están ustedes por allá? Hola André, buenos días. Hola Jessy, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, con mucho frío. Una amiga por ahí dice que parece que estuviéramos en Bogotá por el Yo frío me que hace siento en estos Bogotá días. desde ayer. Tengo que Sí, confesarlo. Es un frío pero como un si frío estuviéramos en delicioso, junio. gracias a Dios. ¿Cómo han Hoy es un estado? Buenos días, me alegra mucho saludarlas en este sábado frito aquí en Medellín. Así que alistar ahí la aromática, las cobijitas y bueno, hacerle con todo este sábado. Es de esos sábados especiales. Bueno, todos los sábados son especiales. Todos los sábados que nos conectamos aquí y hacemos estas conexiones, para nosotros son muy especiales. Pero este sábado, bueno, es un sábado donde vamos a trabajar un tema especial. ¿Por qué vamos a trabajar un tema especial? Bueno, porque hemos venido haciendo un recorrido a lo largo del semestre. Empezamos con una serie sobre las heridas de la infancia. Lo trabajamos bastante, casi durante 2 meses, para poder explicar cuáles son esos lentes con los que nos vemos a nosotros mismos y con el que nos ven los otros y vemos a los otros, para luego comenzar a hablar sobre los temas de crianza que son tan pedidos en nuestro programa. Y luego pasamos a Haití a todos estos temas de crianza y hoy vamos a hacer un complemento especial, porque al hablar de crianza tenemos que seguir hablando de nosotras, de las mamás, de los papás, de los cuidadores y la importancia de hablar de esos cuidadores. Pero yo no me quiero adelantar sin eh, invitar a todas las personas que lentamente se están conectando para que nos sigan y nos acompañen a través de las redes sociales y compartan, por favor, este programa que vamos a tener, que sea de bendición para todas las personas a las que estamos llegando. También quiero darle un saludo muy, muy especial a todas las personas que nos ven en el diferido, que son muchas personas. El registro que nos mantiene Facebook es muy alto y les agradecemos porque a veces lo colocan como podcast cuando van manejando en el carro, cuando van para el trabajo, cuando van llevando a los niños al estudio, en fin. En otros horarios, en otras horas, les agradecemos. También agradecemos a toda la población que nos está viendo desde fuera de Colombia, desde otros lugares, en especial la población que tenemos en México, que tenemos muchos seguidores en México y eso también lo queremos agradecer. En Estados Unidos tenemos también seguidores y por allá hemos tenido seguidores hasta de Australia. Entonces, ha Buenísimo. sido una gran bendición este programa. Quiero saludar también a nuestras compañeras de la mesa de trabajo que nos han acompañado durante este semestre y que han estado ahí. Jessica Chastín, un fuerte abrazo. Jessica está en Montemorelos. Queremos enviarle un fuerte abrazo y seguimos orando por la recuperación de tu papá. A Mariana Ayala, que es nuestra abogada de cabecera y nos acompaña aquí en la transmisión, en los programas, en la mesa de trabajo. A Jennifer Vega, que hace parte de este equipo de trabajo desde su inicio y que la queremos aquí con todo el corazón. Y bueno, nosotras tres, ya para qué más equipo, ¿cierto? Así es. Así es, y bueno, realmente pienso que estos espacios se empiezan a volver como parte de la rutina, ¿no? De cada uno de nosotros el sábado, levantarse, de pronto empezar a organizarse y dedicar como ese espaciocito para nosotras y para nosotros, ¿no? Como padres, que yo creo que a veces nos olvidamos un poco en este maravilloso mundo de la crianza, a veces nos olvidamos un poco de nosotros y nosotras, entonces qué tan bueno que saquemos así sea una horita, un espacito para que podamos conversar. Claro que sí. Paula, ¿te parece si iniciamos con la conexión más importante del día, la que no nos puede faltar y la que nos tiene aquí reunidas? Claro que sí, André y Jessy. Invitamos esto a nuestra audiencia, quienes deseen acompañarnos en este momento y este espacio de conexión con nuestro Creador, a que nos acompañe. Oremos. Amado y buen Dios, gracias Señor por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias porque a esta hora de la mañana nos levantas con vida, Señor, porque nos permites disfrutar aquí en Medellín del rico frío, de la lluvia, Señor, de la paz, de la tranquilidad. Gracias por este hermoso espacio de conexión que nos das. Te invitamos para que estés con nosotros, Señor, para que el tema que se va a desarrollar sea dirigido por ti, para que realmente pueda ayudar a nutrir muchas mentes, muchos corazones, Señor, y que cada píldora que se da aquí, cada consejo pueda ser tomado en cuenta y así podamos apoyarnos para mejorar nuestra vida, nuestro rol como cuidadores, como compañeros, Señor. Danos tu bendición, tu compañía y la bendición de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pauli, hemos venido hablando durante todo este semestre. Iniciamos hablando sobre nosotros, sobre la manera como nosotros percibimos el mundo, y luego nos fuimos a hablar sobre todo el tema de la crianza y cómo podemos aportar a los otros, a las personas que están a nuestro alrededor. Y hoy tenemos un tema muy especial y tiene que ver con todos los que nos conectamos a esta hora. Y es porque todos de alguna u otra forma somos cuidadores y cuidamos a las otras personas. ¿Qué piensas de esto, Pauli? Así es, André. Como lo mencionas, la característica de todas las personas que nos conectamos, que apoyamos esta mesa de trabajo, de conexión, converge en precisamente eso. Tenemos un rol específico y es que somos cuidadores, ¿cierto? Pero muchas veces al cumplir ese rol de cuidadores nos preocupamos porque los hijos estén perfectos, porque el esposo esté perfecto, porque la casa esté perfecto, pero nos descuidamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y si yo no estoy bien, difícilmente voy a poder ejercer de una forma adecuada ese rol de cuidadores. Es supremamente importante poder iniciar a comprender la necesidad de ese autocuidado. Y para poder profundizar más en esta temática tan importante, quisiera plantear un cuestionamiento, una pregunta para nuestra compañera Jessie, a ver ella desde su amplia experiencia como cuidadora, como psicóloga, ¿cierto? Nos puede aportar. Es cómo se puede ver afectada la salud mental y física de un cuidador durante la crianza. Bueno, Pau y André, y todas las personas también que están ya conectándose. Eh, Pienso que si bien cuando uno empieza ese rol del cuidado, muchas cosas en la mente empiezan a modificarse, ¿sí? Incluso desde el mismo punto de lo cerebral, ¿sí? Siempre hay que dar ahí esa cuñita. Yo creo que, y de pronto a ustedes como mamás les pasó, a mí en lo particular sí me pasó, desde ese mismo momento en que uno se enteró que venía ese bebecito en camino, ya la mente empezó a reestructurarse. Como que ya de alguna manera uno deja de tener un pensamiento muy egoísta, como muy hacia adentro, y empieza a pensar un poco más hacia afuera, como más hacia qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer con ese bebé cuando nazca, cuando empiece a pedir cosas, cuando empiece a solicitar de mí un montón de cosas que no sé si tenga, que no sé si sea capaz de dar. Y desde ese mismo momento el cerebro realmente empieza a hacer como una reorganización, como una reestructuración de las rutas, ¿sí? Nuestro cerebro funciona como con caminos, como con rutas. Entonces, si digamos teníamos un camino chiquitico, ese camino empieza a crecer, se empieza a volver mucho más grande porque empieza a exigirnos un poco más. Y algo que me parece a mí maravilloso en medio de muchas cosas que nuestro cerebro tiene, es que no es algo que yo decida, ¿sí? No es que yo diga, hey cerebro, por favor, reestructura mi forma de ver el mundo. No, eso es algo que tan pronto estamos frente a la situación, el cerebro como que automáticamente se modifica. Y cuando uno se convierte en madre, e incluso también hay estudios que han demostrado que los padres empiezan a tener un cambio en esa reorganización cognitivo-cerebral, empieza a hacer que muchas de las cosas que nosotros pensamos, hacemos, sentimos, ahora sean distintas. Ahora sean distintas porque si bien quizá antes de convertirnos en madres, desde el punto de vista que ya tengamos al bebé en brazos, como les decía ahorita, empieza uno a pensar más, es como hacia afuera, en el otro. Y uno, sin querer, se empieza a dejar un poco de lado.
Entonces, desde ese punto de que las náuseas, de que el mareo, de que sea como sea, así me tengo que parar y tengo que ir a trabajar. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí, por ejemplo, sí me tocó ir a trabajar con náuseas, con el vómito, con el mareo, y aún así uno sobreponerse y decir, no importa que esté mareada, no importa que esté vomitando hasta la torta del primer cumpleaños que tuve en la vida, pero aún así tengo que pararme y tengo que darla toda porque esto no es una enfermedad, esto no es algo malo, no, estoy creando vida dentro de mí. Y de pronto los padres, o sea, la pareja de uno, la familia, empieza a formar eso tan bonito de lo que hemos hablado antes, es esa red de apoyo que hace que uno diga, Dios, está siendo durísimo, o sea, estoy llevada, pero no importa porque cuento con personas a mi lado que me están apoyando. Sin embargo, yo sí me he fijado que a pesar de eso, ahí se empieza como a desvanecer un poco ese autocuidado, porque entonces empieza uno a pensar más, es el bebé comió, el bebé hay que bañarlo, el bebé hay que cambiar el pañal, tengo que pensar que en unos meses voy a volver al trabajo, tengo que pensar que cómo está mi pareja, cómo está mi familia, y entonces yo qué, sí, yo como cuidadora de alguna manera, ¿dónde quedo? Y yo creo que incluso a pesar de los años, eso sigue pasando. Puede que tengamos hijos de 8, 10, 15 años y aún así puede ser, no sé, quizá, ojalá que no, pero puede ser que algunas madres o que algunos cuidadores aún se sigan dejando en segundo plano. Entonces, por eso creo que este espacio que estamos teniendo hoy es tan importante, porque si bien ya hemos hablado de ese vínculo, de esa crianza, de eso que pasa con mi hijo, con el otro, también tenemos que pensar en qué está pasando en nuestra propia mente en este momento siendo cuidadoras o cuidadores. Y total, lo que dices, Yeka, nos dejamos en un segundo lugar, en un segundo puesto, porque finalmente es también lo que la cultura nos ha enseñado, ¿no? Exacto. Entonces, ser mamá, ser papá es resignación, es aguantar, es tolerar, es dejar pasar, y eso también tiene unas implicaciones a nivel social y a nivel cultural que nosotras mismas hemos ido adaptando y es, no nos podemos quejar por la crianza, no nos podemos quejar de la pareja, no nos podemos quejar del trabajo, ¿no? O sea, todos esos estigmas de sumisión pasan a esos roles tanto paternos como maternos, porque hoy en día la crianza también se ha nivelado en relación con la figura masculina. Tú mencionabas algo y es que hace ya varios meses encontré una investigación, Pauli, tú que eres investigadora, donde reflejaban, mostraban cómo el cerebro de la mujer cambia en su proceso de gestación al momento de iniciar ese proceso de gestación, de concebir. Y que ese cerebro cambiaba independiente si la gestación llegaba a su fin o no, o sea, si había un parto o no había un parto, si se llevaba los 9 meses o si había una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, ¿no? Y el cerebro cambia. Y independiente si nace o no nace este bebé, el cerebro va a cambiar y se mantiene a lo largo del tiempo. Pero también encontré algo y se moviliza, este cambio que está generando el cerebro se moviliza hacia esos factores que tú decías que son los factores de protección. Entonces, aquí entra un tema bien interesante y es que el mismo cuerpo está creado para estar preparado para ese nuevo ser que está llegando, independiente si termina ese ciclo de la vida, que es el proceso gestacional, o no, o se ve cortado antes del tiempo. Y que sumado a esto, también ellos han encontrado en España, están encontrando que el cerebro del papá cambia, como tú decías, en todo este tema de la crianza. Entonces, no es solo un tema que tenga que ver con lo hormonal, con lo orgánico, sino que también tiene que ver con lo emocional y con la intención que yo tenga de cuidar a este otro. Entonces, el impacto es bastante, bastante amplio. Así Bastante es, amplio. chicas. Sí, de hecho, últimamente hemos leído, hemos investigado mucho sobre esta relación tan bonita que se establece. Sin embargo, yo creo que nosotros traemos aquí cargando todavía un fuerte asunto cultural, ¿cierto? Y por ejemplo, ocurre que
Mi mamá, por ejemplo, tuvo 10 hijos y ella pudo y nunca se quejó, entonces yo tampoco me puedo quejar porque tengo solo uno, ¿cierto? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a decir? Roja. Que soy una perezosa, que me quedó grande ser mamá. Entonces muchas veces nos dejamos como permear esos pensamientos, esas creencias culturales con las que crecimos y decimos, no, es que yo tengo que poder y primero mi hijo y me descuido. Pero definitivamente tenemos que darnos el primer lugar. Bueno, chicas, ¿les parece si antes de continuar hacemos un saludito, damos un saludito muy especial a las personas que nos están comentando por aquí? Claro que sí. Tenemos a Gladiola. Gladiola, no te conozco, pero sé que eres la fan número uno de La este hemos visto por programa. aquí mucho. Sí, dice, buen día, feliz sábado, Dios les bendiga, saludos desde, ay bendito, Coatzacoalcos, México. México. Gracias, Gladiola, por siempre estar aquí saludándonos. Tenemos a Marta Becerra. Marta nos dice buenos días desde Concepción, Antioquia. Gracias, Marta, por estar allí conectada. También te he visto en varias conexiones y qué rico que sigas acompañándonos. Tenemos a Cata Rodríguez. Nos dice a ustedes gracias porque los temas quedan ahí registrados y podemos compartir y escuchar en cualquier momento. Gracias, Cata. Sonia Mile Arango, feliz y bendecido sábado, conectada desde mi hermosa tierra de Ibagué. Gracias, Sonia. Por aquí a Mariana, nuestra compañera. Mariana, buenos días. Qué gran equipo tenemos hoy. Gracias, Mariana. Por aquí Marta Becerra, Dios les bendiga grandemente por ser agentes de Jesús en este ministerio. Felicitaciones. Muchas gracias a todos por esas palabras tan lindas. Realmente creemos y sentimos que este es nuestro pago, ¿cierto? Este es nuestro pago, ese cariño que nos expresan a través de esos comentarios, a través de esa oportunidad que ustedes se dan de conectarse, es lo mejor que podemos recibir. Bueno, vamos a continuar porque ustedes saben que este tiempo acá pasa volando, pasa más rápido de lo normal. Sí. Vamos con un segundo planteamiento, muchachas, Sandra y Jessie, y quisiéramos saber esto, qué estrategias de pronto podemos implementar para que nuestra autoestima no se vea afectada. Muchas veces por caer en ese error de no cuidarnos, sino de cuidar al resto del mundo menos yo, obviamente, y es algo pues muy lógico que nuestra autoestima va a empezar a bajar, va a empezar pues como a disminuir su nivel. De pronto, ¿qué estrategias ustedes como psicólogas nos pueden proporcionar para que no ocurra eso? Bueno, Pau, yo pienso que, como lo hemos venido también mencionando en otras conexiones, hay algo súper importante y que de hecho en la psicología se menciona muchísimo. Incluso a veces han sacado memes y todo esto como en el asunto, y es que dicen, date cuenta, o sea, el darse cuenta de, hasta que uno no sea consciente, hasta que tú no digas, hombre, sí, mira que, o sea, 8, 10, 15 años siendo mamá o siendo papá o cuidadora, porque sabemos que no siempre es mamá o papá, a veces puede ser un tío, puede ser un abuelo el que ejerce ese rol de cuidador. Y yo nunca me he detenido como a pensar en mí, como en cómo está mi salud mental, en cómo me estoy sintiendo con todo este proceso. Entonces, en todo lo que se asocie a esos cambios en relación a nuestra salud mental, yo sí soy fiel, consciente y seguidora del hecho de pensar que el primer paso lo tengo que dar yo. Es decir, soy yo la que tiene que decir, sí, tengo que hacer un alto en el camino, autoevaluarme, pensar muy bien cómo estoy ejerciendo este rol, qué tan agotada, agotado me estoy sintiendo y empezar a hacer cambios, ¿sí? Pero miren, estos cambios tienen que ser poco a poco, siendo consciente de que, por ejemplo, lo que yo les mencionaba hace un rato del cerebro, nuestro cerebro se reestructura cuando empezamos la crianza. Entonces, ¿eso qué significa? Que para yo poder hacerle un cambio consciente a mi cerebro, tengo que empezar poco a poco. Eso es como la persona que dice, yo voy a dejar de fumar y se fuma 10 cigarrillos hoy y mañana se fuma uno. El cuerpo y el mismo sistema nervioso va a entrar en algo que se llama abstinencia, síndrome de abstinencia. Pasa lo mismo cuando uno tiene un hábito y de un momento a otro, de un día para otro, quiere cambiarlo así, abruptamente. Eso no funciona. Y el cerebro va a generar una resistencia a eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar con cambios pequeños, con cambios que vayan siendo poco a poco.
y una cosa a la vez. Porque es que a veces uno de pronto quiere hacer un montón de cambios, quiere cambiar todo ya y así no funciona. Tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro necesita ir paso a paso, necesita ir poco a poco. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que de alguna manera nos estamos descuidando, ¿sí? Empezar a ver, bueno, si me estoy descuidando, ¿qué cambios necesito hacer para que ahora yo me empiece a sentir bien? Es como ponerle un termómetro a la salud mental personal, ¿sí? Y decir, bueno, pongo ese termómetro en esta área, por ejemplo, en lo social, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que el círculo social, a medida que uno empieza a crecer en edad y en madurez y en un montón de cosas, y uno se pone a pensar, hace 10 años, ¿cuántos amigos tenía? No sé, 10, 15. Y ahora, ¿cuántas amigas tengo? Están aquí conectadas. Son las únicas dos con las que siempre hablo, con las que siempre salgo, con las que siempre estoy y ya. Y entonces uno dice, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde están los otros 8? ¿Dónde están los otros 10 amigos o amigas con las que yo conversaba? No, ahora el círculo social se ha reducido a 2, 3 personas que tienen las mismas situaciones de uno, que tienen hijos en las mismas edades de uno, que tienen contextos muy similares a los de uno y uno se empieza a cerrar, a volver muy hermético con eso. Entonces, por ejemplo, qué tan bueno uno expandir esa red social de apoyo, mirar como un poquito más allá, qué otras personas puedo conocer, con qué otras personas también puedo conversar. Eso en lo social, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hay otro componente importante que a veces a las mujeres o a las madres les toca un poco fuerte y es la parte física. Entonces es, bueno, me pinté el cabello, ya tengo la raíz súper grande, tengo que ir a la peluquería otra vez, tengo que consentirme en ese sentido, tengo que ir, no sé, a las que les gusta hacerse las uñas, a las que les gusta ir a la peluquería, a las que les gusta ir al gimnasio, a las que les gusta salir a caminar, salir a hacer un deporte, pero poco a poco, ¿sí? No es que si tú de pronto nunca has ido al gimnasio, te vas a ir diario 3 horas, pues no, sino empezar poquito a poquito. Y así ir mirando como en todas las áreas en las que uno como persona está, en lo laboral, cómo estoy en lo social, cómo estoy en lo interpersonal, cómo estoy en mi autoestima, cómo me trato cuando me miro al espejo. Todas esas cosas que hacen parte de lo que nosotros en psicología le llamamos los autoesquemas. Es la autoestima, es la autoeficacia, es el autoconcepto, es la autoimagen. Es como una mesa que tiene 4 patas. Si una de esas paticas se afloja, ¿qué va a pasar con esa mesa, que es nuestra autoestima? Se va para el piso. Entonces es por eso tan importante que nosotras tenemos que empezar a mirar en todo lo que hay a nuestro alrededor, poner el termómetro y mirar cómo está aquí, cómo está esto acá, hacer como una especie de inventario, qué necesito, qué tengo. Pau ahorita mencionaba algo muy importante que yo creo que todos y todas en algún momento de la vida hemos visto o pensado, y es que cargamos una especie de maleta en la que ahí metemos todo, los prejuicios, la carga genética, lo que el otro pensará de mí, lo que yo pienso de mí, y esa maleta se vuelve algo grande, pesado, que yo llego a un punto en que digo, incluso me duele como aquí el cuello, la espalda, ya empezamos como si dice a somatizar toda esa carga emocional, el cuerpo la siente, porque cuerpo y mente están conectados. Ojo a esos síntomas de que esa presión en el pecho, aquí, en la espalda, en el cuello, el insomnio, la migraña, el colon irritado, todos esos son factores de riesgo que de alguna manera impiden que podamos tener una adecuada autoestima. Entonces, creo que una de esas estrategias importantes puede ser poner el termómetro. Pongamos el termómetro a todo eso que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana para ver cómo está y con base en eso empezar a tomar medidas, pero la recomendación que yo doy es que empecemos a hacer cambios, si queremos hacer cambios, que sean de a poquito, poco a poco, paulatinos, hasta que llegue el punto en que se reestructure el hábito en el cerebro y yo no me tenga que esforzar demasiado para poder cumplir con las cosas de la vida diaria. Eso es lo que me parece pues como importante.
concuerdo contigo en lo que hablas de ir alcanzando logros de poco a poco, ¿no? No desde esa autoexigencia, sino desde la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo estoy leyendo, pues no he llegado ni a la mitad, un librito que se llama Cerebro del Adolescente de David Bueno, y él menciona, preparando el tema de que tuvimos hace 15 días sobre los adolescentes, hace 8 días sobre los adolescentes, menciona sobre cómo ese cuidador se desgasta y también hace, pues menciona a investigaciones que mencionan la aparición de ansiedad y depresión en los padres y en los cuidadores en general. Hoy estamos hablando del cuidado desde la visión de los padres, ¿no? Y desde el rol paterno, en estos roles de cuidado que pueden llegar a convertirse en agotadores y que en algún momento son agotadores. Y hay que decirlo con claridad, sí, se siente agotado, se siente el cansancio y eso no está mal, eso hace parte de esta experiencia que estamos teniendo nosotros en la crianza. Hay otros tipos de cuidadores, ¿no? Están los cuidadores quienes cuidan de las personas enfermas, de los adultos mayores, que también tienen unos riesgos que sabemos que se van a marcar, ¿cierto? El síndrome del cuidado Burnout. quemado, claro, el cuidador quemado también está ahí en estos cuidadores, pero específicamente en el tema de los padres, este autor de este libro, David Bueno, que es un neurólogo que se ha centrado pues como el tema de la biología de la neurobiología del comportamiento, hace muchas referencias a ese cuidado que hay que tener porque en algunas etapas del desarrollo de los niños y de los adolescentes, pues las hace referencias a la adolescencia, a el riesgo en la aparición de la ansiedad, de la depresión y la detonación de algunos trastornos que se pueden presentar con la llegada de los hijos a estas etapas que en ocasiones para nosotros son conflictivas, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de hacer esos pequeños pasos que uno pensaría, pues sí, la autoestima, sí, sacarme tiempo, ir a la peluquería, hacer esto y esto y esto. Y uno cree que esos pequeños actos no tienen una repercusión, pero sí tienen una repercusión desde la psicología, porque me está diciendo, es mi tiempo, ¿sí? Me estoy dedicando tiempo a mí, yo soy importante, donde ya no es el otro, que es a lo que mentalmente venimos acostumbrados, el otro, pensar en el otro, siempre a favor del otro, sino es que para yo poder cuidar de otros, tengo que empezar a cuidar de mí mismo y esas pequeñas conductas terminan teniendo un significado a nivel emocional y es yo también me amo, yo también me quiero y empezar a reconocerme desde ahí, ¿no? Desde ese cuidar y ese quererme. Hay otro punto que también quisiera rescatar y tú lo decías y es la necesidad, esa necesidad del descanso, ¿sí? No es en vano que nuestro creador, que Dios, haya dado un día de descanso, porque ese día de descanso no solo es soltar toda la carga laboral y todo lo que tenemos alrededor, sino también poder considerar esas redes de apoyos. Y en Efesios la Biblia lo menciona, la importancia de las redes de apoyo, en este caso, nuestras congregaciones, ¿no? Los lugares donde nos congregamos, porque esas redes de apoyo nos sirven para nosotros, así sea el simple hecho de quejarnos. Es que esto es muy duro. Uno comenzar a madrugar, cuando ya pensamos que no íbamos a madrugar, entonces comenzaron los niños a estudiar y ya yo no soy el que va al colegio, ahora son mis hijos. Así sea para poder desahogar y poder soltar. Pero ese día de reposo, sumado a lo que en Efesios menciona de que la iglesia debe ser una red de apoyo donde no nos juzguemos, sino que nos apoyemos unos a los otros, ¿sí? Pierdo en este momento cuál es el versículo, lo voy a buscar en Efesios que lo está mencionando, y es que nosotros debemos ser esa red de apoyo entre nosotros y debemos buscar esas alternativas también de ayuda, utilizar el sábado como ese momento de reflexión, de descanso en el Señor, de confianza en Dios, pero también un espacio donde desde nuestras propias creencias podemos encontrar un apoyo en los temas de crianza. Sí, Chicas, André y Pau. esto, Pau, dale, 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 Jessy. dale. Bueno, esto No, que es que ustedes iba a mencionan, mencionar algo. Qué pena, Pau, ahí la interrupción, es que tenemos dale, así dale. las ideas conectadas. Es que iba a mencionar algo que justamente en relación a lo que estamos conversando hoy encontré
estudiando el tema y habla sobre un término muy importante que en la psicología ha venido trabajándose y es el tema de la atención plena. Es el tema de la conciencia. Entonces se habla de, por ejemplo, generar espacios de atención plena y consciente a las cosas. Muchas veces nos ocurre, de pronto a ustedes les ha pasado en su rol de cuidadora, de cuidadoras, que uno quiere hacer como 10 cosas al mismo tiempo. Entonces está uno que la lista del mercado, que el uniforme está sucio, que tengo que ir a comprar esto, que la tarea que le dejaron al niño para mañana, y todo lo queremos hacer a la vez. No sé si de pronto el ejemplo aquí quepa y es cuando uno, por ejemplo, en el computador abre un montón de pestañitas ahí en el navegador y el computador se empieza a poner lento, 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 lento. Bueno, nuestro cerebro funciona igual. Si nosotros tenemos ahí ese montón de pestañas, por así decirlo, abiertas, queriendo hacer muchas cosas a la vez, no vamos a poder y vamos a colapsar. Entonces, quería hacer ahí como ese comentario de la importancia de ser muy conscientes y de estar con esa atención plena, completamente consciente de lo que estamos haciendo en el día a día para no ir a caer en ese síndrome del que Andrea habló ahorita, que es el del cuidador quemado, y en el que finalmente uno termina quizá colapsado, volviéndose agresivo y hostil con personitas que no tienen la culpa de toda la sobrecarga que nosotros de adultos podemos llegar a tener. Es que Así era es, ese el Jessy. paréntesis. Y como dijiste, estamos conectadas. Justamente era eso lo que yo iba a decir, porque sí, muchas veces tomamos tiempo para nosotros como cuidadores, pero no de forma consciente. Entonces, realmente no va a ser como muy efectivo, ¿cierto? Ir a cortarme el pelo sin hijos, pero resulta que mientras estoy allá estoy escribiendo cómo están, qué están haciendo, no se me olvide que hay que lavar el uniforme, hay que limpiar los zapatos, hay que ir a Sí. comprar la leche. Bueno, entonces hay que hacerlo de forma muy consciente y bueno, ya tú lo has abordado de una forma espectacular. Bueno, yo creo, Jessy, que cuando no hacemos ese autocuidado, y André, de forma muy consciente, se va generando cierta frustración, ¿cierto? Porque vamos explotando, vamos sacando todo ese cansancio, todo ese agotamiento de una forma no muy favorable para con nuestros hijos, centrándonos en este entorno de la crianza. Entonces, si no me estoy cuidando, voy a explotar sí o sí. Y desafortunadamente, generalmente es con los hijos que son las personas que tenemos cerca, ¿cierto? Leía yo a Marian Rojas Estapé, que me encanta, y ella dice, nuestra batería a lo largo del día se agota y desafortunadamente cuando volvemos a casa a los nuestros no tenemos nada bueno para darles. Entonces ella habla y hace mucho énfasis en eso. Tenemos que guardar una reserva especial de esa batería para poder darles lo mejor. Y es difícil porque uno llega cargado con las cuestiones del trabajo, de la iglesia en nuestro caso, agotado con muchas situaciones y llegamos desafortunadamente a depositar lo peorcito que nos quedó ya del día y de la batería para nuestras familias. Entonces yo quisiera, chicas, que ustedes nos contaran de pronto cuáles son esos factores de riesgo que pueden generar y llevar a esa frustración parental desde nuestro rol como papás. Bueno, yo pienso que hay algo importante que se convierte en un factor de riesgo grande y es cuando no sabemos delegar. Muchas veces nos sobrecargamos con un montón de responsabilidades y no sé por qué, pero quizá puede ocurrir de que uno bueno, encontré este concepto y es la autocrítica. Entonces uno como que empieza a dudar de que los que me están rodeando sean capaces de hacer las cosas como yo las haría. Entonces, uno puede decir, no, si yo le delego esta tarea, no sé, a mi esposo o a mi papá o a mi mamá que la hagan, no la van a hacer como yo quiero que quede. Entonces, empezamos a meter en esa maleta todo un montón de responsabilidades en vez de delegar. Entonces, también tenemos que entender qué puedo delegar y qué no puedo delegar. No sé si a ustedes les ha pasado que uno le delega a su esposito querido una tarea, una labor, y van y la hacen de otra manera, o se les olvida, o como les pusimos 3, 4 tareas al tiempo, solo ellos escucharon la primera y solo con eso se quedaron y se les olvidó el resto.
Entonces, si por ejemplo tú le dices, amor, porfa, ve y busca al niño al colegio, luego vas al de uno y compras esto, y luego vas a tal lugar y me traes esto, no. Con ellos le toca a uno, el cerebro masculino funciona así, le toca a uno una cosa a la vez. Entonces empezamos con delego una cosa a una persona, delego otra cosa a otra persona y así quizás estoy más tranquila, pero yo creo que aquí lo importante es la confianza, pero es la confianza no solo en el otro, sino también en mí, de que si yo delegué algo, tenga la tranquilidad de que así va a ser y que va a estar bien eso que yo delegué. Pero yo creo que quizá el problema con el que quizá muchas atravesamos es que se nos olvida delegar y empezamos a sobrecargarnos con un montón de cosas que pues realmente no están siendo muy efectivas, ¿sí? Otro factor de riesgo que yo también veo importante aquí, que André lo mencionó hace un ratico, y es el tema del sueño, es el tema del descanso. Cuando nosotras no dormimos bien, cuando no destinamos el tiempo necesario a dormir, y es el sueño de la noche, es el sueño reparador, es el sueño en el que nuestro cerebro entra en esas fases en las que tiene que descansar. Muchos estudios desde la neurociencia han demostrado que cuando el cerebro no descansa y no dormimos bien, empezamos a segregar una sustancia horrible que es el cortisol. Y el cortisol es el que hace que aparezcan los dolores de estómago, las migrañas, el colon irritado, digo colon irritado entre comillas, porque no siempre es que el colon esté irritado, sino que hay una sobrecarga de cortisol en nuestro cuerpo y eso es lo que va haciendo que las personas se enfermen y se enfermen y se enfermen y no entienden por qué. Dicen es que yo voy al médico y me hacen un montón de exámenes y no me encuentran nada. No, porque es que en esos exámenes de rutina no sale el cortisol elevado. Entonces creo que, por ejemplo, eso que mencioné, el delegar y el dormir adecuadamente, más que entonces hablarlos como factores de riesgo, se empiezan a volver un factor de protección. El que ya yo aprenda a delegar, el que me ponga como prioridad, el que empiece a descansar, a comer bien, creo que empiezan a ser factores que al principio son de riesgo, pero que pueden terminarse convirtiendo en factores de protección en este caso. Y aquí la importancia, Yeka, de aprender a manejar la frustración, ¿sí? Porque no sé si a vos te pasa, pero a veces en consulta decimos mira, es que no sé en qué momento voy a sacar tiempo para mí. Y cuando yo le pido a mi esposo que haga esto y esto de manera específica, no lo hace bien. O sea, yo tengo que hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces es aprender también a manejar esa frustración de que sí, nadie va a hacer las cosas como nosotros las hacemos, porque cada uno es diferente. Pero es aceptar y ceder y ser mucho más flexible en la manera como evaluamos, por ejemplo, a nuestras parejas o a las personas que tenemos alrededor y en quien nos podemos apoyar, ¿sí? En entender que no lo van a hacer igual, pero lo van a hacer y tengo que darle la oportunidad que también lo haga. Claro, porque es que si yo no le doy ese crédito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy invalidando. No es capaz, es un niño. Así es, chicas, así es, André, y de hecho nos cuesta aprender, porque como mujeres tendemos a ser muy controladoras, muy a que todo se haga a nuestro ritmo, y hay que, tú mencionaste una palabra que me parece fantástica y es flexibilidad, y eso aplica en todos los contextos de la vida, ¿cierto? Y en el hogar yo creo que todos los días está aquí presente, hay que ser flexibles, y muchas veces funciona como, en mi caso, y digo, me hago la loca. Le pedí de pronto que me apoyara con algo y no lo hizo, yo como que, bueno, no lo hizo, ya, después lo hará, ¿cierto? Obviamente esto no fue que he sido así siempre, no, me ha costado aprenderlo durante el proceso, pero funciona, chicas. Ustedes hablan delicioso, hablan muy, muy, muy bonito, pero antes de continuar quisiera invitar a quienes nos están viendo aquí en la transmisión, a que nos dejen sus comentarios, sus saludos, nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando. Y quisiera compartir dos comentarios de dos de nuestras compañeras de la mesa de trabajo.
Tenemos el comentario de Mariana. Mariana nos dice, a veces creemos que si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer bien y nos cargamos al punto de una depresión postparto. Sí. Totalmente cierto. Jennifer nos cuenta y nos dice, creo que otro factor de riesgo es no identificar qué me ayuda a encontrar la calma. Total, eso es fundamental. Importante. Sí. Creo que a medida que uno va haciendo este proceso del autocuidado de forma consciente, y lo hablo desde mi experiencia, se siente muy bonito. O sea, el hecho de yo saber que el resto del mundo se tendrá que encargar, pero en este momento yo me voy a sentar a ver una película sola, tranquila, sí, relajada. Ay, muchachas, es increíble. Y a los que nos están viendo, si no han tenido la oportunidad de hacerlo, háganlo. Yo a medida de que uno va creciendo en este proceso de la maternidad, de la paternidad, tomarse esos espacios lo recargan de una manera increíble. Poder sentarme a leer un libro tranquila, así la casa esté como esté, así todo esté como esté, pero que yo me tome mi espacio, es fantástico, así que es súper recomendado. Y es encontrar qué es lo que también nos genera, como que nos genera esos estados de alegría, de placer, ¿no? Entonces yo les decía hace un momento el tema del sábado, de ese día de reposo, pero por ejemplo, y tiene que ver como con esas características también de nosotros, de esa personalidad. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Paula. Paula trabaja toda la semana pareja, es una investigadora que todo el tiempo está en función. Y el sábado está pegada con sus grupos de aventureros y yo digo, pero ¿cómo hace? ¿Dónde saca energía? Pero Paula disfruta esos espacios, entonces para ella ese tipo de funciones como el volver a sus raíces, el trabajar con un grupo de niños, a ella le genera gusto y lo disfruta. Y uno dice, pero ¿dónde saca fuerza? ¿Dónde saca energía? Por Dios, es porque lo disfruta. Sí, entonces es como encontrar. A mí no me generaría disfrute, me generaría más estrés, más agotamiento. Para mí genero disfrute otro tipo de cosas, como decía Paula, una lectura, por ejemplo, a mí me genera mucha tranquilidad, ir a caminar, el estado en soledad, así sea por 20 minutos. Y esos 20 minutos es lo que Jessica mencionaba de mindfulness, ser conscientes de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿sí? Hacer como conciencia de ese aquí, de ese ahora. Entonces, poder buscar esas características. Aquí nos está diciendo Mariana, nos dice, muchas veces los esposos sí lo hacen, pero de manera diferente, y existen muchas maneras de hacer las cosas, así es, existen muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, y también son válidas. Y son válidas, pero nos cuesta soltar, o sea, y también tiene que ver eso, y lo hemos hablado aquí en otros programas, en soltar el mando, el poder, soltemos un poquito, porque si no nos vamos a enfermar, y si el cuidador no se cuida a sí mismo, difícilmente se va a poder cuidar de otros. Entonces eso me parece muy importante. Yo les decía hace un momento que estaba hablando de Efesios, no, ya encontré el versículo y es en Gálatas 6:2, que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y esto funciona tanto en el contexto familiar como en el contexto social. Ayúdense unos a otros. Pero muchas veces decimos, necesitamos que nos ayuden, pero no permitimos que otros ayuden, ¿sí? Porque es que no lo hace como yo quiero que lo hagan. Y sucede tanto en el contexto de la casa como afuera. Así es, André. Y de hecho, esto permitir, pues es que yo sé, digo con conocimiento de causa, como mujer, uno es muy controlador y uno cree y está seguro que si no es como uno lo hace, nadie lo va a hacer y no va a funcionar y no sirve, ¿cierto? Y eso también viene, como lo hemos mencionado a lo largo de todos nuestros programas, por esa maletica cultural de crianza que tenemos, porque es que mi mamá, si no se hacía el arroz como ella decía, no quedaba el arroz, no servía ese arroz, nadie se podía comer ese arroz. De hecho, en algún momento, y muy en el ámbito de la cocina, yo lo hablé con mi mamá y yo, mami, el hecho de que yo no cocine en la misma forma en que lo haces no quiere decir que no quede rico y que no sirva. Como que la fui concientizando poco a poco y así nos pasa con todo, así nos pasa con todos los aspectos de la vida. Y yo creo, muchachas, no estoy segura, el hecho de permitir que se cree esa red de apoyo, tanto en la familia como con los amigos, va fortaleciendo esas relaciones, ¿cierto? Eso influye de alguna manera en ese vínculo que se va creando con la pareja, con los papás, con esa red que siempre está allí cercana.
pero quisiera que ustedes nos ampliaran un poquito en cómo influye ese autocuidado en la relación entre padres e hijos, o por ejemplo, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis hijos. ¿Qué nos pueden ustedes profundizar aquí en este aspecto? Bueno, hay algo que me parece muy importante, digamos que aquí como complementar, antes de pasar a esta pregunta, Pau, tan importante que tú estás haciendo. Ustedes que también les gusta leer mucho, yo sé que lo han hecho, y André, que ha estado en el contexto que voy a mencionar, es el de las emergencias. Cuando hablamos del tema del autocuidado, en la investigación que estoy por ir realizando, salía este tema del cuidado al cuidador. Y esto también aplica a los grupos de rescate, los grupos de emergencia, cuando salen de ahí, de esa situación caótica y de estrés, generan también unos espacios y unos grupos de autoayuda, de autoapoyo, en los que todos y todas como que cuentan sus experiencias y logran sacar toda esa carga de lo que vivieron en los desastres, en las emergencias. No es que la crianza sea un desastre y una emergencia, pero yo pienso que de alguna manera quienes estamos frente al cuidado estamos en un asunto muy similar, en el que tenemos que estar como apagando incendios acá, apagando incendios allá, haciendo una cosa y otra. Pero cuando uno se reúne en estos espacios en los que puede hablar y conversar, es bastante enriquecedor. Mira que Pau, tú dijiste algo ahorita que sí lo comparto completamente y es darnos un tiempo, sea para ver una película, sea para cualquier cosa, leer un libro y así la casa esté patas para arriba, la arreglaremos luego. Pero es importante eso y quiero hacer la cuña aquí importante y es que a veces también es muy importante buscar ayuda profesional, es buscar el psicólogo o la psicóloga que también me pueda apoyar si estoy atravesando momentos de ansiedad muy extremos o de depresión muy fuertes, es poderlo consultar con un profesional. No a ChatGPT, no a Google, no al vecino, no al teólogo, no, es al profesional. Y yo en lo particular siempre he sido como muy, digámoslo de esta manera, muy celosa con el quehacer del psicólogo. Porque pienso que es importante buscar un buen profesional que nos pueda apoyar en estos momentos de crisis. Ir al psicólogo es de lo más normal del mundo. Ojalá todas las personas pudieran hacerlo. Sacan un montón de excusas, que es muy caro, que es que no tengo tiempo, que no. Cuando uno verdaderamente necesita de esa ayuda, uno hace lo que sea. Lo ve como una inversión y es importante también consultar de un profesional. Quería hacer como esa cuñita antes de pasar a responder la pregunta, Pau, que tú hiciste, que es tan importante. Y retomamos un poco lo que hemos conversado en otras conexiones, y es que nuestros hijos son esponjitas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, decimos en nuestra vida diaria, ellos lo están viendo como un espejo. Entonces, si mi hijo ve que yo me frustro y que reacciono mal, ¿cómo va a ver él que se debe reaccionar a la frustración? De esa manera, ¿sí? Pero por otro lado, y también lo quería mencionar ahorita, que creo que era André la que comentaba el tema de la frustración y de eso, que es como parte de la vida, y es que la frustración es parte de la vida. Yo pienso que uno tiene que, de alguna manera, por así decirlo, normalizar el hecho de frustrarse. Porque es que lastimosamente, y lo he visto sí mucho en consulta con los niños chiquitos, y es que los papás no les permiten frustrarse. Entonces, si algo pasó, ay no, venga mi niño, no, no puede llorar, usted tiene que ser fuerte, no llore, venga, mire, yo le resuelvo, y no les permiten frustrarse. A mí me parece que la frustración, esas emociones como la ira, el miedo, son las que permiten que uno salga, que uno resurja, que uno aprenda. ¿Sí? Entonces, en la medida en que los niños aprendan a frustrarse, podrán generar un concepto muy importante y muy bonito que está en la psicología y es la resiliencia. Entre yo más me frustro, entre yo más caigo, entre yo más sufro y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Lo resignifico, aprendo de eso para que no me vuelva a pasar.
Porque es que hay personas que tropiezan con la misma piedra 2, 3, 4 veces y no aprenden y siguen ahí sufriendo, pero eso también se vuelve una decisión. Yo finalmente decido hasta qué punto sufro, hasta qué punto sigo en una misma situación que es dolorosa. Y eso mismo yo creo que uno le va enseñando a los hijos e incluso a la misma familia. El ver la frustración, el ver la tristeza, el ver el enojo como parte de la vida. Que si hay que llorar, lloramos, que si hay que enojarse, listo, nos enojamos, pero ¿qué hago con eso? ¿Sí? Ahí es cuando se le pone el apellido a la emoción. No es que la emoción buena o mala es la alegría, la emoción buena es la alegría, la emoción mala es la ira, no. Emociones son emociones. Lo que viene siendo bueno o malo es cómo yo me comporto después. Es lo que yo hago con la emoción, lo que le va a dar el apellido de positivo o de negativo. Pero yo pienso que eso es algo que uno primero tiene que trabajar internamente para luego poderlo aplicar, ¿sí? Porque yo creo que uno no puede dar a otra persona de algo que no tiene. Entonces, eso es como lo que pienso ahí como para complementar lo que Pau estaba mencionando. Así es, Jessy. Bueno, ustedes han venido mencionando a lo largo del programa tips, pautas para tener en cuenta, consejos, ¿cierto? Que podemos tener en cuenta, acudir a un profesional, súper importante, que nos ayuda a gestionar, ¿cierto? A saber cómo manejar todas esas situaciones que tenemos aquí, que están haciendo de nuestra cabeza un nudo, tomarnos tiempo, dedicarnos tiempo. Yo creo que muchas veces no. Si no tomamos esos espacios, como lo mencionamos antes, vamos a colapsar. Vamos a colapsar y generalmente cuando uno colapsa no es de una buena forma, ¿cierto? Generalmente cuando uno colapsa estalla de Explota. explota, exacto, La olla pitadora. exacto, forma un desastre a su alrededor. En mi caso, digo, me encanta que tengo una excelente red de apoyo, de amigas, de compañeras de trabajo, con las que llego al trabajo, hablo, me desahogo y ya, empiezo mi jornada laboral, Comemos. como comemos, entre otras cosas. Exacto, pero eso nos funciona quizás a todas las mamás que tenemos un rol de mamás, pero también de que salimos a trabajar. Hay mamás, ¿cierto? Hay cuidadores, hay padres que están únicamente dedicados y su trabajo de tiempo completo es ese, la crianza, el cuidar a otros. Y de pronto no es tan fácil como tener esos espacios en los cuales se puedan desahogar. Y sabemos que si solamente nos dedicamos a la crianza, como decía esto Jessy por ahí hace un momento, no es que sea una emergencia, pero también puede ser una emergencia, ¿cierto? La crianza Se puede agota, volver. dedicarse, exacto, se puede volver una emergencia, la crianza nos carga, nos agota, nos frustra, y más si todo el tiempo estamos queriendo ser esas mamás perfectas, o esos papás, o esos cuidadores perfectos, en esa búsqueda de la Mamás perfección nos podemos helicóptero. quedar. Las mamás Exacto, las mamás helicóptero. helicóptero. Si todo el tiempo estamos en esa búsqueda de esa perfección, de querer cuidar, de querer proteger, vamos a explotar en algún momento, con nuestros hijos, con otros, con el que sea. Entonces, de pronto, acompañado a esas dos pautas que hemos dado, esos dos tips de buscar acompañamiento profesional, de sacar espacios para cuidarnos, de hablar pues, con los compañeros, con los amigos, con esa red de apoyo, ¿qué otras recomendaciones de pronto podríamos ofrecer a padres que en este momento se sienten frustrados con la crianza? Porque dicen, es que ya no puedo más, es que estoy agotado, es que ya no aguanto más, no me da para más, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No aguanto más. Escucho por ahí una amiga mía que No está, no aguanto aguanto más. Pero antes de pasar a esa respuesta, Pauli, por aquí hay una pregunta que nos está haciendo nuestra compañera de la mesa de trabajo, Mariana, nos dice, ¿cómo manejar el monstruo de la culpa cuando queremos sacar un tiempo personal? Este tema de la culpa es un tema que lo hemos hablado aquí porque la culpa es algo que nos persigue a las mujeres, a las mamás de manera impresionante. Yo creo que es una característica muy femenina, ¿no? Muy femenina, Sí. por lo que veníamos hablando al principio, por el tema cultural, y es ese manejo de la culpa. ¿Cómo manejarlo? Primero es hacer conciencia por qué me siento culpable, qué es lo que me está haciendo sentir culpable y por qué me siento culpable. Empezar a mirar con qué gafitas es que estamos mirando esa culpa, ¿no? Entonces habíamos visto las heridas de la infancia hacia atrás, hemos trabajado los autoesquemas maladaptativos, la regulación de las emociones, y es comenzar a mirar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me genera culpa? ¿Por el qué dirán de los otros?
por lo que decía Paula, porque creerán que soy una mamá perezosa, creerán quiénes, y por qué me interesa tanto lo que los otros piensen de mí, o por Exacto. qué necesito tanto ya en la maternidad sentir la aceptación de mis propios papás frente a mi crianza, por ejemplo, ¿cierto? Sentir que lo estoy haciendo bien. Yo pensaría que un primer paso es comenzar a evaluarnos, a tener ese momento del reconocer la culpa. ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Y qué es lo que me está haciendo sentir culpable? Y llevarlo desde el plano de la objetividad, mirarlo desde afuera, ¿sí? Dice que decía la importancia de los procesos de psicoterapia. El acompañamiento psicológico aquí es importante porque uno no va al psicólogo solo cuando ya está pues muy mal, ¿cierto? Cuando Que ya está tocó fondo, que dicen. sí, o sea, lo ideal es que se pueda llegar mucho antes de tocar fondo, ¿cierto? Para poder trabajar precisamente todos estos temas. Por qué me genera culpa? Mirar cuáles son mis prioridades después de ver esa culpa. Entonces, cuáles son mis prioridades y dónde están también los límites, ¿sí? Que yo le pongo a los otros y que me pongo a mí mismo. Si me está generando culpa, porque es que si me genera culpa es porque creo que yo no soy merecedora de. Y si yo no soy merecedora de, entonces lo que va a suceder es que no voy a cuidar de mí y es muy difícil poder cuidar a otros si yo no estoy cuidando de mí mismo, porque mi concepto de cuidado es distorsionado. Total. Hay algo, André, que también me parece muy importante en este proceso, y ya que mencionas la culpa, creo que la culpa de alguna manera también es como una hijita justo de esa autocrítica que uno se hace. Exacto. Sí. Entonces, si yo estoy todo el tiempo, es que miren, es algo impresionante, incluso la otra vez leía que le llaman autosabotaje. Es un autosabotaje, es Sí. como que yo misma me empecino, por así decirlo, me encargo de frustrar todo lo que hago. Entonces, me propongo un plan, no, eso me va a salir mal, no, eso va a ser un caos, no me va a salir bien. Empieza esa autocrítica, empieza ese tema tan horrible y hay un término, no sé si ustedes lo han escuchado, y es el de la autocompasión. Sí, Entonces, claro. este tema de la autocompasión no es sentir lástima de mí, no, Uh-huh. es entender que eso que estoy sintiendo, eso llámese frustración, eso llámese culpa, es parte de mi humanidad, es parte de ser madre, es parte de ser mujer, el sentirnos de esa manera, pero no para decir, sí, está ahí y ya, ¿qué más puedo hacer? No, sino es para tomar medidas al Para respecto, movilizarme. Uh-huh. para movilizarme. Y ese movilizarme puede ser decir, necesito ayuda, voy a buscar un psicólogo, voy a buscar a alguien que me escuche, o voy a dedicar un tiempo para mí, voy a evaluarme y voy a ver qué me hace feliz, ¿sí? ¿Qué me hace feliz? Puede ser desde sentarse a pintar un mandala, qué sé yo, hasta meterse en mil actividades como hace Pau, que están aventureros, que están en la iglesia, que hace mil cosas y eso la hace feliz. Y no criticar eso, porque es que cada quien busca y sabe qué es eso que le da felicidad y hay que ir en búsqueda de eso. Finalmente, yo creo que somos nosotras mismas las encargadas de no sabotearnos y de más bien ayudarnos y con autocompasión poder salir adelante. Y es algo importante que incluso uno también le enseña a sus hijos, el ser compasivos, el ser empáticos, y eso viene desde lo que ellos ven en casa. Si ellos nos ven, no ven en casa a un papá, una mamá compasiva, que tiene principios, que tiene sus valores, pues ellos de dónde lo van a sacar. Ellos tienen que verlo de alguien y eso somos nosotros, los y las cuidadoras. Parte de esa culpa yeca que nosotros manejamos, que los papás manejamos, eh, tiene que ver también en parte con el tema de la frustración que ya veníamos hablando, porque es que yo educo de una forma, pero el niño o el adolescente no da respuesta a eso tal cual como yo quisiera que lo hiciera bajo mi estrategia Sí. de crianza, ¿cierto? Y eso nos genera frustración. ¿Qué otras cosas podemos decirle a las personas que están atravesando por esa frustración en la crianza, que era la pregunta que nos hacía Paula? Bueno, pienso que también es muy importante cuando empezamos a darnos cuenta de que quizás nos estamos saboteando. Y vuelvo y toco el tema porque
es algo que yo últimamente sí he visto mucho en términos de la consulta y de lo que uno ve en la vida diaria. Y es que ustedes saben que estamos en una era en la que las mujeres se nos ha ido, digamos, como empoderando en muchas responsabilidades. Entonces, en la medida en la que uno no se las cree, digamos, sí, tengo un cargo importante, tengo el trabajo que siempre quise, tengo todo eso que siempre soñé, pero no voy a poder. O qué tal me equivoque, o qué tal no pueda, o qué tal fracase, ¿sí? Entonces, todos esos pensamientos negativos empiezan a hacer nido en la cabeza y empiezan a llevarte a fracasar. Entonces, son esas personas que dicen, yo no entiendo por qué proyecto que empiezo, proyecto que fracaso, ¿sí? Y es justamente porque están todo el tiempo saboteándose ellos mismos, o sea, no es alguien externo, es la misma persona la que se encarga de no avanzar porque no cree en ella misma. Entonces, yo pienso que eso es algo súper importante, empezarlo a tener como muy presente y el empezar a generar espacios en los cuales no me sobrecargue de cosas. De nuevo, el tema de delegar, de creer en el otro, de hacer las cosas con atención y conciencia plena para que evitemos la frustración. Sin embargo, vuelvo y digo, es ver la frustración como parte de la vida, como parte del proceso. Es permitirle trascender, permitirle avanzar, no dejarla que haga nido, por así decirlo, ahí en la mente, pero sí permitirla y verla como parte de algo que está ahí, sean nosotros como padres e incluso a nuestros hijos. Si se les dañó el juguete, si se les dañó algo que les gustaba mucho y se frustraron, es decirles sí, se dañó, responsabilízate de eso. Porque a veces puede que pase, no sé si a ustedes les ha pasado, se le dañó el juguete y entonces cómprame otro. Entonces dame otro ya. No, es si tú lo dañaste, responsabilízate de eso y no va a haber otro que te lo reemplace inmediatamente. Gánatelo, ¿sí? Busca la manera de que eso se solucione. Pero cuando queremos ser, como decía André ahorita, mamás de helicóptero, entonces que estamos sobrevolando todo el tiempo sobre nuestros hijos, entonces no les vamos a permitir frustrarse y no les vamos a permitir aprender a responsabilizarse, que creo que es algo súper importante con ellos en esos primeros años de vida. Totalmente de acuerdo, Jessy. Entonces, yo creo que un resumen corto, ¿cierto? Y puntual de todo lo que hemos abordado, todo este tema que hemos desarrollado el día de hoy. Autoevaluarnos, pero con el fin de mejorar esas cositas que vemos que quizás no estamos haciendo tan bien, ¿cierto? No de darnos duro, de martillarnos, allí no es que lo estoy haciendo mal, yo no puedo, no soy capaz, no. Autoevaluarnos para buscar esas herramientas, esas estrategias que nos permitirán y nos ayudarán a ser mejores cuidadoras, mejores mamás, mejores papás, ¿cierto? Mejor red de apoyo para todos. Finalmente, nuestros hijos son el tesoro más lindo que el Señor nos ha dado, entonces yo creo que es a la responsabilidad en la que más tenemos que centrarnos y la responsabilidad más consciente que tenemos que cumplir. Yo en algún momento mencioné aquí en el programa que no existen mamás perfectas, sino mamás conscientes, y yo creo que hoy podemos decir, no existen cuidadores perfectos, sino cuidadores conscientes. Si todos lo hacemos desde la conciencia, va a funcionar y va a fluir muy bien todo este hermoso proceso de la paternidad, que es lo más lindo, lo más loco, lo más, no sé, es una mezcla de emociones, pero lo vamos a poder hacer de la mejor forma con la ayuda de Dios. Claro que sí. Así es, mi Pauli. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias a Jessica por la preparación del tema y a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el directo. También gracias a quienes nos están viendo en el diferido. Gracias a Gladiola Sosmar, por favor, te esperamos dentro de 8 días. No dejes de seguirnos. Marta Becerra, Cata Rodríguez, a Sonia desde Ibagué, a todas las personas que nos han acompañado durante estas transmisiones, porque queremos seguirlas teniendo aquí con nosotros y queremos que participen. Por favor, compartan este webinar a las personas que ustedes consideren que pueden llegar a ser una bendición. A veces uno comparte y uno no sabe cuál es la obra que Dios está haciendo a través de estos programas y hemos recibido
esas bendiciones de muchas formas. Y esta es una forma de transmitir también bendición. Contentos, felices de estar con ustedes y de este hermoso sábado de reposo. Los esperamos dentro de 8 días en una nueva transmisión con un nuevo programa en Conexión a Mamás. Chicas, feliz sábado, Dios las bendiga. Chao, feliz un Chao, abracito, chao. feliz Nos sábado. vemos entonces en una próxima transmisión. Chao, chao.